quería que hiciéramos un ejemplo para entender cómo hacer una analogía en serie. Vea que aquí se traza un circuito análogo en serie para el sistema mecánico de la figura. Ese sistema mecánico ustedes ya lo hicimos, ya lo modelamos a nivel mecánico, entonces no nos vamos a poner a explicar paso a paso cómo se modelaba el sistema mecánico. La ventaja es que ya conocemos las ecuaciones diferenciales o las ecuaciones dinámicas que representan el sistema, y a partir de esas ecuaciones dinámicas nosotros podemos iniciar a implementar un circuito en serie que represente justamente el mismo comportamiento de ese sistema mecánico. Entonces, ¿cómo haríamos? Yo creo que ustedes me ayuden y como que vayan conmigo de la mano para poder hacer este ejercicio. Vea que este ejercicio tiene una particularidad. Tiene una entrada, ¿cierto? Tenemos una entrada F, eso quiere decir que el circuito va a tener una fuente de alimentación nada más, que va a excitar todo el sistema. Pero tenemos dos posiciones. ¿Okay? ¿Qué representa eso? Digamos, si tenemos dos posiciones, por ende vamos a tener dos velocidades. Y lo que hablé antes, la velocidad se relaciona con ¿qué? ¿Que se acuerdan de lo que dije antes? Serían dos mallas. Exactamente, muy bien. Tenemos dos corrientes, por lo cual tenemos que hacer un circuito de dos mallas. Si bien es un análogo en serie, puede tener varias mallas. ¿Por qué? Porque tenemos dos salidas. Entonces, estas dos salidas del sistema mecánico que representamos luego en términos de velocidad van a representar dos corrientes, y para tener un circuito con dos corrientes se requieren dos mallas. Muy bien. Entonces, bueno, yo sé que ya nosotros trabajamos, hicimos este ejercicio en un momento. Y entonces voy a escribir nada más lo que eran las ecuaciones dinámicas de este ejercicio que habíamos determinado días atrás, donde las ecuaciones dinámicas del sistema mecánico estas ya serían las ecuaciones en términos del dominio S. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos dos ecuaciones? Una era la de, que por cierto creo que aquí fue donde cuando lo hice tuve un errorcillo en la clase pasada, que me comí una K, pero luego lo revisan. Una ecuación era esta. Todo este comportamiento estaba multiplicado por x1 de s. Luego teníamos menos. Esos FV son los constantes de amortiguación, ¿verdad? Y fricción viscosa del amortiguador y de las superficies. ¿Se acuerda que lo hemos por aquello? En el esquema anterior yo lo indiqué con la letra B, pero aquí nada más es FV, V1, 1, 2, 3. Esta era la primera ecuación, eran un poco extensas. Y la segunda ecuación, voy a quitar esas flechas, era esta ecuación que era menos ahora que ya tenemos las ecuaciones dinámicas del sistema mecánico que ya hemos modelado días atrás, lo que buscamos es justamente la misma estrategia que hice antes. Multiplico todo por S entre S en cada uno, o sea, para tener todo en términos de velocidad, porque no puedo relacionar ahorita la posición con la corriente. Entonces lo que hago es ese truco, digamos que multiplico todo eso entre S por S. ¿Okay? Estoy hablando de tanto esto, todo esto como todo esto. ¿Okay? Por lo cual me quedarían unas nuevas ecuaciones dinámicas, pero en términos de velocidad.
Entonces aquí ya tendríamos lo que serían las ecuaciones en términos de velocidad. Y ahora sí, para determinar, digamos, el circuito equivalente, habría que ir analizando estas mismas dos ecuaciones. No hay como una estrategia matemática en sí para hacerlo, sino que ustedes tienen que ver que nosotros ¿qué hacíamos? Hacíamos sumas de tensiones. Recuerden que estamos hablando de un circuito en serie. Entonces esto, al final de cuentas, va a ser la suma de un elemento más la suma de otro elemento. Estas sumas indican tensiones de elementos que están en serie. ¿Ok? Pero aquí hay una particularidad. Si ustedes ven, hay dos elementos que se interconectan, con V1 y con V2. ¿Ok? V1 y V2 estoy hablando de las velocidades, que 1 y 2 que van a ser las corrientes 1 y 2, ¿verdad? Recordemos que esto ahora van a ser las corrientes por aquello. Yo lo voy a poner en términos, voy a dibujar el circuito igual como un circuito normal, pero ustedes tienen que saber que en realidad esto es como dibujar una corriente I1 y esto es como dibujar una corriente I2. ¿Okay? Y estos factores de acá sería prácticamente como los factores que multiplicamos de las magnitudes de las caracterizaciones de los elementos. Pero aquí hay una que es FV3 y K2, FV3 y K2, que se interconectan entre la corriente I1 y 2. Es decir, por ejemplo, eso quiere decir que esos posiblemente van a estar en el centro. O sea, recordemos, aquí voy a dibujar el circuito. Van a estar justamente en el nodo central, por ejemplo, de la malla. Como le digo, no hay una estrategia, es simplemente identificar. Sí, ¿me iban a decir algo? Que estaba terminando de copiar la última ecuación. Ah, disculpa. No, sí, no, dale, escribe. Ahí me paran, ¿verdad? Porque si voy muy rápido me dicen, porque no me calculo yo con respecto a eso. Pero bueno, mientras seguiré explicando lo que estaba hablando. Que si ustedes ven, ¿se acuerdan que normalmente igual cuando nosotros hacíamos un par de mallas y sacamos las ecuaciones de un par de mallas, siempre había ciertos elementos que se suman con I1, ¿verdad? Y ciertos elementos que se suman en otra ecuación con I2. Pero aquí hay otros elementos que están interconectados, que son los elementos de la corriente 3 que está en el centro, por ejemplo, que va a ser I1 menos I2. Entonces ahí estos elementos son los que están conectando, que igualmente este elemento está presente acá y está presente acá, pero es el mismo elemento, que es el mismo elemento del circuito. O sea, recordemos que esto ahora va a ser un capacitor, y este mismo capacitor contempla la misma corriente, el mismo elemento, que no es que está dos veces. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Este mismo elemento no es que está dos veces, que igualmente está relacionado acá y está relacionado acá, K2. Entonces ya puedo continuar para dibujar el circuito. Sí. Entonces tengan en cuenta, bueno, así como hace Yariel, ¿verdad? Estén haciendo sus anotaciones, porque a veces yo paso Filmina y tal vez ustedes se desubiquen un poco. Entonces está muy bien que estén ahí como igual, como si estuvieran en una clase anotando en clase. Es importante que tengan sus propias notas también. Ustedes también se entienden mejor con sus propias notas. Igualmente yo les voy a compartir todo esto, pero a veces se pueden desubicar un momento, ¿verdad? Con mis notas. Entonces, vean que aquí tenemos lo que sería la entrada, la fuente de entrada. Entonces, si ustedes ven, pensemos en una ecuación de una malla. Siempre es como la fuente de entrada o menos la fuente de entrada más la suma de cada uno de los elementos que producen tensión, ¿verdad? Pero en este caso este está más relacionado con la malla 1, ok, y esto estaría más relacionado a la malla 2. Entonces el circuito, si ustedes lo podrían visualizar, voy a tratar de dibujarlo de forma tal que bastante bien. Voy a hacer este truco. Ok, ahí están las dos mallas y la fuente. Entonces, digamos, tenemos aquí la fuente. Ya por obvias razones
Entonces, de acuerdo a la analogía, tenemos que esto va a ser la fuerza letra F de S. Voy a dejarlo en términos de S, en este caso, en las impedancias en dominio S. Luego, nada más para ir recordando, voy a ir paso a paso para que entendamos. La masa se relaciona con qué? Aquí lo tengo arriba, ¿verdad? En realidad este es el resumen, ¿verdad? La masa se relaciona con la inductancia. El factor de amortiguamiento, que en este caso serían los FVs, se relaciona con resistencias. Y el K es inversamente proporcional a la referencia de un capacitor, nada más. Entonces sabemos que aquí van a haber dos corrientes en el circuito que en este caso no van a ser I1 y 2, sino van a ser el comportamiento de la velocidad 1 y comportamiento de la velocidad 2 del sistema mecánico, que igual vamos a decir I1 y 2. Y voy a borrar aquí un momento algunos espacios para agregar elementos. Como les decía, lo que está multiplicando la corriente 1 va a ser un inductor, va a ser también una resistencia y un capacitor. ¿Okay? ¿Por qué no marqué estos? Porque estos no se repiten, no es que se repiten en el circuito, sino que están en cierta ubicación que también van a estar relacionados a la ecuación de la malla. Entonces yo les hablé que va a haber un inductor, va a haber un capacitor, les dije, ¿verdad? Una resistencia, un capacitor y una resistencia. Yo sé que mi inductor y mi resistencia no son muy diferentes en dibujo, pero esa es la idea. Donde tenemos aquí, bueno, ve aquí que se pueden ver los dos, la masa 1 sería el inductor. Okay. El capacitor está relacionado inversamente al resorte, en este caso sería 1 entre K1, y la resistencia sería FV1. Ok, porque recordemos que si aquí viene la corriente directamente a multiplicar por él, pero aquí va a ser elementos que van a ser justamente él menos la otra corriente, ¿cierto? Que es ahí donde yo los relaciono directamente con estos de acá. Ok, para el caso de esta malla, si lo habéis visto desde esta malla, va a venir positivo, porque normalmente si hacemos V1 menos V2, entonces van a venir positivos. Y aquí que tendríamos dos elementos, que sería una resistencia y un capacitor. O sea, una resistencia, qué resistencia más fea, una resistencia, ahí me disculpan, y un capacitor, donde la resistencia sería FV3 y el capacitor de acá sería justamente 1 entre K2. K2 es el que comparto, así K2. ¿Okay? Y ahora me quedan tres elementos más que igualmente van a ser otro inductor, otro resistencia y otro capacitor, que en este caso sería con K3. El otro resistencia sería FV2 y el otro inductor M2. O sea, ya lo que quedaría aquí sería colocar otro inductor, voy a dejar la resistencia acá, no importa el orden, está en serie, porque es más bonito ver el capacitor como de salida. Pero eso ya es que a gusto mío. Donde esto sería entonces M2, esta resistencia sería FV2 y este capacitor sería con K3, ¿verdad? 1 entre K3. Y aquí ya tenemos el circuito análogo a ese sistema mecánico, justamente. ¿Okay? ¿Qué les pareció? Vieron que hay que identificar mucho la ecuación en sí, y que si ustedes ahorita hacen un par de nodos y hacen las ecuaciones, le va a dar exactamente esto. Esa es la idea, le va a dar este comportamiento. ¿Ok? Aquí nada más recordemos que si tenemos corriente
I1 menos I2 para este elemento, visto desde esta ecuación de la malla, aquí va a estar positivo, ¿cierto? ¿Verdad? Para el caso del, digamos, visto desde los términos que comparte, van a estar negativos, que sería el I2, ¿verdad? ¿Sí entienden esa idea? Recordemos que visto desde esta malla, lo que va a multiplicar él va a ser negativo. Recordemos que aquí tendrían sus referencias, por supuesto, obviamente, como si son tensiones, ¿verdad? Entonces más menos, aquí tenemos más menos, por eso es que puse el capacitor de esa forma. Estoy hablando algo de prácticamente como lo vean ustedes en CC. Pero de ahí es como relaciono yo, a partir de esta ecuación, relaciono cómo sería mi circuito análogo en serie para que represente el sistema mecánico. Entonces ya este sistema yo puedo venir, hacerle pruebas, meterle una entrada escalón, una entrada rampa, una entrada parábola, o sea, pruebas de ese tipo dinámicas para ver cómo se comportan las velocidades, que en este caso serían las corrientes, y dependiendo de cómo se comportan las corrientes, o si se está estudiando las corrientes, o si quiere estudiar la tensión de este elemento que representa justamente el resorte, qué es lo que va a suceder con el resorte, etcétera. Esa es la analogía interesante que se puede hacer, ¿no? Eso es en resumen de lo que acabamos de ver. La analogía en serie también se le conoce como analogía fuerza-tensión. ¿Por qué? Es porque relacionamos justamente la fuerza que es la entrada del sistema mecánico con la tensión del circuito eléctrico, que es justamente la entrada del circuito eléctrico, ¿verdad? Entonces esta analogía que finalmente va a quedar como la masa. Por cierto, que el sistema mecánico fuera rotacional, sería la misma analogía en términos de que tanto la masa o el momento de inercia, o sea, de un elemento, se relacionaría con la inductancia de un circuito eléctrico. El coeficiente de fricción de viscosa, ya sea lineal o rotacional, con la resistencia. La constante de resorte, 1 entre la capacitancia. En este caso, si hilamos más fino, pero normalmente manejamos más la velocidad con la corriente, pero si hilamos más fino, el desplazamiento o la posición se relacionaría con la carga, ¿verdad? Pero normalmente lo relacionamos más con velocidad y corriente. Esto es ya a nivel de salidas.